Periodismo. El diccionario lo define como profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU definió al periodismo como una actividad y un servicio necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones. Ahora bien, todas las historias tienen diferentes versiones. Por eso, el periodismo nos ofrece una visión amplia de la realidad, al ser los periodistas personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos. El periodismo en México es una actividad importante para la democracia y un derecho de los ciudadanos según las Naciones Unidas. Es conocido también como el cuarto poder, es decir, el poder de la opinión pública, el poder de influir sobre las masas. Los otros tres poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De los personajes emblemáticos, podemos mencionar al prócer del periodismo mexicano, Francisco Zarco, y su lucha por la verdadera libertad de expresión ante gobiernos conservadores y liberales. Y por supuesto, los hermanos Enrique, Jesús y Ricardo Flores Magón, quienes lucharon por un México justo, los cuales fueron encarcelados antes de la Revolución por el presidente Porfirio Díaz y después de la Revolución por el presidente Francisco I. Madero. En fin, quién sabe por qué a los políticos, una vez en el poder, ya no les gusta que se les critique o se les pidan cuentas claras. En los tiempos del PRI en el poder, había algunas reglas no escritas que decían que en el periodismo mexicano existía la Santísima Trinidad, es decir, tres cosas sagradas y de las cuales no se podía escribir, ni hablar ni decir nada, porque ardía Troya. La primera, no criticar o señalar al presidente de la República. La segunda, no hablar mal del ejército mexicano. Y la tercera, nunca hablar mal de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, el 7 de junio de 1951 se instauró en México el Día de la Libertad de Prensa, que no era otra cosa que un banquete organizado por el gobierno, en donde los directivos y trabajadores de los periódicos le agradecían al presidente por sus atenciones, y ellos a cambio escribían las cosas buenas de su trabajo en el gobierno. Situación que se repetía en los estados y también en los municipios. ¿Acaso era un mecanismo de control del gobierno? No creo. Sería impensable en nuestro México mágico, ¿verdad? La frase prensa vendida comenzó a utilizarse tras la masacre estudiantil del 68, ya que los principales periódicos en sus primeras planas justificaron al gobierno y acusaron al movimiento estudiantil de comunista, de traicionar a México y de agraviar a la bandera. Desde entonces, la multitud que avanza conmemorando el 2 de octubre grita a una sola voz, ¡prensa vendida!, al pasar frente a los edificios de los periódicos El Universal o El Sol de México. La periodista Mireya Márquez señala que en México, debido a todo lo anterior, se ha tenido una prensa poco participativa y crítica, y por su parte, los periodistas han actuado como legitimadores de las políticas gubernamentales. ¿Fue con Vicente Fox cuando las cosas empezaron a cambiar radicalmente? Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así a la isla de Cuba. Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender. Se tiene que quedar callado. Eso sí, no.
voy a ejercer mi derecho de réplica. Siempre. Siempre. Y te pregunto, en Ensenada, ¿cómo andan las cosas? ¿Seguimos con los mismos problemas de antes? Sin agua, con baches, sin inversión, desvío de recursos, empresas fantasma, promesas y más promesas. Es más, incremento en los impuestos, como el predial. Y ante esto, periodistas y muchos medios deciden guardar silencio. ¿Por qué será? ¿Tú qué opinas? Dilo así, derecha a la flecha. Imágenes y producción, Ricardo Fernández Verdugo. Narración e investigación, Ernesto Ríos Chávez.